Buenas tardes y alerta. En C5N, 12.332 nuevos contagios y 103 muertes. 1.300 en la ciudad de Buenos Aires, 1.500 en Santa Fe y el total 12.332. Estos son los números que acaban de llegar con respecto a los contagios diarios en la República Argentina. Mientras tanto, la esperanza de la vacuna ya está volando hacia Buenos Aires. Hace un par de horas que emprendió su retorno el avión de Aerolíneas Argentinas. Un vuelo más para ir a buscar las 300.000 dosis de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Estas son imágenes de la partida del avión de Aerolíneas Argentinas con su tripulación orgullosa de seguir siendo tremendamente útil a todo lo que se está necesitando en este tiempo de pandemia. Es muy importante lo que sucede, porque en estos momentos en el mundo, mientras esto ocurre para nosotros, hay que decir que son 2 millones ya los que han muerto como consecuencia del coronavirus. Una cifra que jamás nadie hubiera pensado hace algunos meses. Aunque avanzaba en muchísimos países, 2 millones de muertes por el coronavirus era inimaginable. Ya son más de eso, de 2 millones los muertos por COVID-19 en el mundo. 2 millones, casi 1.000. Y mientras tanto, algunos países viven angustias tremendas, que por suerte no se dan en la Argentina, pero tenemos que seguir teniendo muchísimo cuidado. No se dan en términos generales, porque algunos compromisos hemos tenido también. No como esto que les vamos a mostrar ahora de México, donde no hay camas, donde uno rebota en los hospitales si llega a aparecer con el coronavirus, porque no hay cómo atenderlo. Médicos y enfermeras dejaron todo y salieron a atenderlo y reanimarlo. Pero no hubo nada que hacer. El paciente murió. ¿No le pusieron tanque de oxígeno? No los están dando. O sea, sí lo pusieron, pero no los están prestando para llevarlos y nosotros no tenemos el medio, no lo tenemos. ¿Qué le dijeron aquí? ¿Sí requiere hospitalización? Sí, pero no hay oportunidad. ¿Sabe a dónde va a ir ahorita? A mi casa. Esto es lo que pasa en México, pero es una imagen de muchos lugares del mundo. México, Los Ángeles, ha colapsado allí el sistema, imágenes que ya les hemos mostrado, pero que ahora se renuevan frente a la desesperación que tienen los que tienen que atender a la gente y los que llegan en una situación desesperante. Esto nosotros lo compartimos con ustedes esencialmente para que tomemos conciencia. Más de 2 millones de muertes en el mundo. Un mundo muy comprometido y muy complicado, un mundo en cuarentena en muchísimas ciudades, un mundo sin poder dar clases, también en múltiples ciudades del planeta. Por lo cual, cuando les mostramos estas imágenes es para que tomen nota fundamentalmente. Es una información que consideramos útil y necesaria compartir para tomar conciencia. It's 6 p.m. in LA County, and EMT Jorge Cortez is responding to another 911 call. 6211 on scene. An older woman, suspected COVID. But that's no surprise. 4 out of every 5 patients he takes to the hospital now are COVID positive. They're going to have to be quick. She needs help. She is struggling to breathe. And hospital beds are in short supply around here. Sometimes we wait outside with the patient in our ambulance for 6 to 10 hours, maybe. Just depends. It's not just the hospitals that are overwhelmed. So are the morgues. National Guard troops have been called in to help the county coroner's office to load bodies into a fleet of refrigerated storage units. Meanwhile, there is still overwhelming demand from people who want to get the vaccine. Estamos dentro de una verdadera película y no es una buena historia la que se cuenta, la que tenemos para narrar del 2020 y de lo que va ya del 2021. Por eso la unión es importantísima y la desunión nos juega muy en contra, sobre todo cuando eso se produce desde el disparate, desde la mala fe, desde la persecución de viejos fantasmas que ellos mismos inventaron. Estoy hablando de la señora Carrió y que siguen visitándoles en forma permanente. Van a escuchar a Carrió decir que ella no se vacuna, que la vacuna es una cuestión de corrupción, que seguramente hay un arreglo entre Cristina Fernández de Kirchner y Putin, es decir, algo escabroso por lo que ella de ninguna manera se va a vacunar. Lo grave es que esto puede gravitar en algunos seguidores de Carrió que todavía los tiene. Y no puede ser que una persona que lidera pequeños o grandes grupos
de personas en el país se comporte de esta manera. Ya es intolerable, ya es insoportable, porque cuando dice no me voy a vacunar, alguien toma nota en su casa y capaz que decide eso, no vacunarse para atentar contra sí mismo y contra todos los que lo rodean. Yo, por ejemplo, que soy una persona de alto riesgo, estoy cuidada, estoy con ingresos restrictos, pero jamás me pondría la vacuna porque no hay información clara. Entonces, ¿cómo me voy a poner una vacuna a esta edad con información no clara por parte del gobierno? Si yo sé que este ha sido un negocio de Cristina Kirchner y de los rusos. ¿Por qué miente así? ¿Por qué se lanza a la aventura de una falsedad que es tan fácil destruir? Aquí, ayer les mostramos a ustedes todo lo que hace a la vacuna, qué es la vacuna, cómo está hecha, cuáles son los componentes, cuánto tiempo. No había un solo detalle que quedase afuera. La van a fabricar en Brasil, la va a comprar México, la compra Israel y está por reconocerla Estados Unidos. Y siguen hablando contra el Sputnik porque es rusa, como si Rusia fuera, ya lo hemos dicho 1000 veces, el país comunista de otra época, que aunque lo fuese, si la vacuna es buena, si es aprobada por la ANMAT, ¿qué importa la procedencia cuando es algo muy pero muy importante para la salud de los argentinos? El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, respondió a Carrió. Y que entramos en año electoral y Elisa Carrió y toda esa gente de la coalición cívica, la única campaña política que saben hacer es el denuncismo. Entonces coincide exactamente con que tienen que empezar a hacer campaña política. Como no se les va a caer una sola, pero ni media idea de nada, entonces lo único que saben hacer es salir a hacer denuncias falsas, lawfare. No sé si creerán que todavía eso es efectivo, por ahí sí, yo espero que no. Pero es lo único que saben hacer. Está absolutamente descalificada la doctora Carrió para opinar sobre estas cosas porque no entiende nada. He ahí un hombre decente, capaz y responsable. Es lo mismo Rubinstein. ¿Será igual a Goyan? ¿Vale lo mismo la calidad humana y profesional? ¿Y por qué lo comparamos? Porque Rubinstein reaparece a cada rato, el hombre que aceptó que ni siquiera lo suyo fuera un ministerio, una secretaría, con todo lo que esto implica, porque no es poca cosa pasar de ministerio a secretaría. Ahí está Rubinstein diciendo en La Nación, que por supuesto lo recibe con los brazos abiertos, cualquier disparate que se pueda decir respecto al gobierno. Rubinstein dijo que en el gobierno se durmieron con las vacunas. Pero veamos algo de Rubinstein, cuando le confirmaron la condena el año pasado por los desajustes que hubo cuando suspendió la vacuna contra la meningitis en agosto del 2018, cuando ni siquiera soñábamos con toda esta historia. Pero además una buena respuesta para Rubinstein es que se han vacunado ya más de 200.000 personas en la República Argentina. Más de 200.000, Rubinstein. ¿A dónde llegó tarde? ¿Qué mapa es el que mira? Todo el sur del mundo, lo que compete a las zonas de África, de Asia, de América del Sur, ninguno tiene en el mapa el lugar que tiene la Argentina. Más de 200.000 contagiados y la expectativa, por otra parte, de que ahora llega la segunda dosis de la vacuna, llega el sábado. En pocos días habrá bastante más de 200.000 personas vacunadas. Y la semana próxima es muy probable que empiecen con algunos de los sectores de riesgo. Yo estoy esperando lunes, martes, miércoles, cualquier aviso, cualquier guiño que me hagan para, a diferencia de Carrió, salir corriendo a darme la vacuna para recuperar la calidad de vida que hemos perdido durante todo este tiempo. Mire, La Nación, además, jugando de la manera perversa que lo hace, sesga una información hasta convertirla en mentira. Mire esto conmigo. Tiene que ver con los vuelos a Gran Bretaña. Coronavirus. El Reino Unido prohíbe los vuelos desde la Argentina. Bueno, ese es el título. No, el Reino Unido está prohibiendo los vuelos desde toda América del Sur. No pueden viajar allá. Por otra parte, la Argentina ya dijo que no podía venir ningún avión de Gran Bretaña directo hasta la Argentina, directo o indirecto. Había muchísimo cuidado con eso. La información es para mortificar, es la Argentina la que tiene lepra, según el diario La Nación. Y entonces en Gran Bretaña dicen no vienen los argentinos. Están diciendo que no vienen de América del Sur y por culpa de Argentina algo mínimo no. En todo caso, Brasil podría tener una responsabilidad que cuesta endilgársela. De todas maneras, porque esto es inmanejable. Pero hay una cepa nueva que apareció en Inglaterra y que al parecer va desde Brasil. Entonces, que no venga ningún vuelo de Sudamérica. Esta es la realidad, pero la presentan de otra manera. Esa Argentina a la que el Reino Unido
le cierra las puertas. Escúchelo a Boris Johnson. We are concerned about the new Brazilian variant, and that's why we already have tough measures, as you know, to protect this country from new infections coming in from abroad, and we're taking steps to do that in respect of the Brazilian variant. I think it's fair to say that there are lots of questions we still have about that variant, and we don't know, for instance, any more than we know from whether the South African variant is. Este es un hombre al que el dolor lo volvió más criterioso. Otros retornan más imbéciles, pero en lo que padeció él con el coronavirus estuvo mal. Determinó que Boris Johnson ahora sea una persona que habla con este buen criterio, tarde quizás en cuanto a las primeras referencias que se tuvo, pero ahora juega de otra manera. Tanto ha habido que luchar en la Argentina en forma especial, como en ninguna otra parte del mundo, porque aquí son los medios de comunicación los que obsesionan a la gente y la arrastran al delirio, no a la cuarentena, no a la vacuna, no a cualquier cosa, por más fundamentada que esté. Así cuesta vivir, no al IFE, no a la ayuda estatal. Bueno, sí, los empresarios por supuesto que lo tomaban, los mismos empresarios que son capaces de decir cualquier cosa, estaban muy de acuerdo con que les ayudaran a pagar los salarios. Mire lo que sucede ahora en Estados Unidos. Biden, el nuevo presidente, el hombre que va a asumir el próximo 20 de enero en el lugar del gorila rojo de Trump, dice que va a aplicar una inyección económica bien al estilo de lo que se ha hecho en la Argentina. The crisis of deep human suffering is in plain sight, and there's no time to waste. We have to act, and we have to act now. Tonight, I'll lay out my first step, the American Rescue Plan, that will tackle the pandemic and get direct financial assistance and relief to Americans who need it the most. We will finish the job of getting a total of $2,000 in cash relief to people who need it the most. The $600 already appropriated is simply not enough. We just have to choose between paying rent and putting food on the table. Bueno, un poco de Keynes, la economía de los Estados Unidos, insuflar la posibilidad del consumo a través del dinero que le ponen en el bolsillo a la gente para que eso se convierta en un círculo virtuoso para la economía. Eso lo pueden hacer. Aquí, mientras tanto, estamos luchando por el marketing, por ver qué nos conviene más para posicionarnos políticamente. Eso es lo que hace el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Ahí está, como si fuera el único objetivo posible, como si no hubiera tiempo para determinar más cerca de las fechas qué es lo que se va a hacer con las escuelas. Ahí está el anuncio del retorno a la escolaridad. Para nosotros la educación es prioridad total, lo dijimos siempre, tanto en su momento para recuperar las clases presenciales, como también dijimos que era importante recuperar algunas semanas en el verano y empezar antes, ¿no? Estamos previendo hacerlo el 17 de febrero con la mayor presencialidad posible. No hay nada más importante para nosotros que la educación y que poder volver a clases. Tenemos las escuelas preparadas, venimos trabajando en eso, tenemos los protocolos, hemos estudiado cómo ha funcionado en otras ciudades del mundo. Aún en lugares donde se ha complicado la situación, no han suspendido las clases. Miente Rodríguez Larreta y enseguida le vamos a decir por qué, pero cuesta verlo tan enamorado de la educación, un hombre que contrajo el presupuesto de una manera fatal, alguien que le niega a los chicos las viandas que eran despreciables verdaderamente y que se las daban porque saben que a la escuela pública van los sectores medios. Era incomible lo que les ofrecían hasta el 10 de diciembre, pero desde esa fecha nada, absolutamente. Enamorado de la educación, de que vuelva todo el 17 de febrero cuando hay tiempo para evaluar cómo nos va, cuál es la reacción del país a partir también de la vacuna frente al coronavirus. Pero miente cuando dice que ninguna ciudad. Le vamos a mostrar 3 o 4 abuelos de pájaro de lo que sí han hecho en el mundo. Mire, segunda ola de COVID en Europa, cierran todas las escuelas primarias en Londres. Cierran todas las escuelas primarias en Londres, porque ahora se sabe además que los chicos, ya está confirmado, pueden ser elementos de contagio. Veamos otras ciudades, veamos Nueva York, cierran más de 100 escuelas en Nueva York por alza de casos de coronavirus.
Vayamos a Cuba, vayamos a La Habana, el país de mejor comportamiento en el mundo junto a Nueva Zelanda. Bueno, no sorprende eso en Cuba, tratándose del país que más sabe en materia de salud. El gobierno de Cuba cierra escuelas y paraliza el transporte público, es decir, todos están tomando medidas. Y mientras tanto ellos se permiten el disparate. Rodríguez Larreta para posicionarse, para sacarle ventaja a Macri, y Macri que lo ve desde la casa y se despreciable verdaderamente. Y que se las daban porque saben que a la escuela pública van los sectores medios. Era incomible lo que les ofrecían hasta el 10 de diciembre, pero desde esa fecha nada, absolutamente. Enamorado de la educación, de que vuelva todo el 17 de febrero, cuando hay tiempo para evaluar cómo nos va, cuál es la reacción del país a partir también de la vacuna frente al coronavirus. Pero miente cuando dice que en ninguna ciudad. Le vamos a mostrar 3 o 4 a vuelo de pájaro de lo que sí han hecho en el mundo. Mire, segunda ola de COVID en Europa, cierran todas las escuelas primarias en Londres. Cierran todas las escuelas primarias en Londres, porque ahora se sabe además que los chicos, ya está confirmado, pueden ser elementos de contagio. Veamos otras ciudades, veamos Nueva York, cierran más de 100 escuelas en Nueva York por alza de casos de coronavirus. Vayamos a Cuba, vayamos a La Habana, el país de mejor comportamiento en el mundo junto a Nueva Zelanda. Bueno, no sorprende eso en Cuba, tratándose del país que más sabe en materia de salud. El gobierno de Cuba cierra escuelas y paraliza el transporte público, es decir, todos están tomando medidas. Y mientras tanto ellos se permiten el disparate. Rodríguez Larreta para posicionarse, para sacarle ventaja a Macri, y Macri que lo ve desde la casa y se desespera, porque el che pibe que tenía antes, ahora le está soplando la dama, le está quitando la posibilidad de ser el candidato de la derecha para las próximas elecciones. Entonces sale Macri y dice esto que ya compartimos con ustedes ayer, pero tan solo como recordatorio queremos presentar, porque también está diciendo mantener las escuelas abiertas, porque se ha comprobado, en la cuarta línea, mírelo, porque se ha comprobado que los niños y adolescentes no son vectores principales del contagio. El ministro Trota y la sindicalista Torre le responden con epítetos que comparto. Le pido a Macri que no sea miserable, que no ponga palos en la rueda, no que se haga cargo de sus malas políticas que implicó que la Argentina no recibe el impacto de la pandemia en condiciones muy complejas, porque recordemos, fuimos el único país del Cono Sur que recibió el golpe de la pandemia con una recesión de 2 años. Bueno, uno está acostumbrado a que no tengan vergüenza quienes cerraron escuela en mi provincia, ¿no? De la mano ejecutora de la ex gobernadora Vidal, el mismo presidente intentó cerrar las escuelas de Islas y las escuelas rurales. Claro, el mismo que Larreta intentó cerrar las escuelas nocturnas y no estábamos en pandemia. Estaba absolutamente relacionado al mayor ajuste que vivimos en educación en los últimos tiempos. Sí, sí, por lo menos dan lo que solemos llamar vergüenza ajena. Y más todavía cuando uno recuerda que esta aparición de Macri es olvidando, como dejando de lado, todo el daño, el inmenso daño que le hizo a la Argentina, donde dejó tierra arrasada. Miren lo que está pasando ahora con los UBA. Cuando él mira estas informaciones, cuando ve la desesperación de más de 100.000 familias que pueden perder su casa, que no saben dónde golpear, porque en el ministerio de Ferraresi le dijeron no, tienen que ir al Banco Central, porque esta es una cuestión financiera, la tienen que resolver allí, y ahora la semana que viene lo van a intentar en ese lugar, y de pronto en el Ministerio de Economía. Este gobierno tendrá que hacerse cargo de alguna manera, si puede, de la desesperación creada por un hombre que así pomposamente, con la ineptitud intelectual que le ha caracterizado en el desarrollo de todo su gobierno, anunciaba los créditos UBA de esta manera. Comienzan a llegar los resultados. Hoy estamos acá, en nuestro querido Banco Nación, para anunciar créditos hipotecarios a 30 años. Esto significa realizar el sueño de muchas familias. Eso es hacer lo que había que hacer. Eso es construir futuros sobre bases sólidas. Eso es generar confianza. Porque cada vez que resolvemos algo, ganamos confianza en nosotros mismos, en nuestra capacidad de hacer y resolver nuestros problemas. Pues se tienen que arrimar todos, porque algunos a veces escuchan y dicen, pero esto no es para mí, esto es para vos.
A esa persona a la que se dirigía la tenemos en su casa sufriendo en este momento, preguntándose con su esposa, su esposo, sus hijos, si van a seguir bajo el mismo techo. ¿Qué va a pasar con ese sueño que siempre significa la casa? Macri jugó con esto. Se le decía de mil maneras en aquel momento. Recuerdo perfectamente cómo luchamos por la información que podíamos tener sobre muchísimos economistas de confianza, haciendo el acto de fe de que ellos tenían razón, que no podía prosperar, que no se puede atar a la inflación nada en la Argentina. En los últimos 30 años, considerando que en los años 90 no hubo inflación, sino deflación, igual la Argentina en esos 30 años antes del UBA, tenía un 17% promedio de inflación. ¿De qué manera entonces podían atar algo a la inflación? Demostración fehaciente de la poca razón que ha tenido esta historia del UBA es recordar que todos los créditos para casas que se dieron hasta el 2015, sean del Banco Hipotecario, sean el proyecto Casa Propia, sea Procrear, todos están en un límite magnífico para seguir pagando. Hay quienes empezaron en 2011 a pagar 3.000 pesos, están pagando ahora 4.500 pesos. Se conocen casos del Procrear, muchísimos, por supuesto, todos son así. Empezaron con 10.000, hace 4 años siguen pagando poco más de 10.000. Los créditos UBA, ahora, los que estaban en 10.000 al empezar hace 2 o 3 años, se van a 40, 45.000. Pero además, debían 2 millones al empezar y ahora deben 5 millones. Es un disparate tan grande. Perla Figueroa es una de las luchadoras de los hipotecados UBA que está pidiendo una solución para el problema. Deberíamos ir al Banco Central y a dialogar con los bancos. Imagínate el nivel de asimetría que nosotros tenemos como familia frente a esas entidades. No es lo mismo pensarnos en una mesa donde estén las distintas patas representadas que ir a golpear nuevamente después de 3 años de peregrinar. Dicen que han llegado a su límite y que no están en condiciones de poder brindarnos una solución a nuestra temática. Necesitamos conocer cuáles son esos obstáculos por los cuales en este momento las familias quedamos bastante desamparadas frente a lo que veníamos intentando avanzar en una solución, o al menos que seamos escuchados para poder arribar a una hipoteca justa. El neoliberalismo no solamente dejó una deuda externa pavorosa, sino también una deuda interna. Esta, por ejemplo, de los créditos UBA. ¿Qué va a hacer de ellos? ¿Qué puede responder el gobierno? Que algo tendrá naturalmente que hacer. No se puede decirle a la gente que va a vivir el desalojo, que se tiene que ir de su casa, que tiene que abandonarla. Sería tremendamente penoso. Esta es la herencia, una partecita de todo lo que ha dejado de tierra arrasada el gobierno neoliberal. Pero también el gobierno de Macri hizo muchísimo daño en cuanto a la calidad institucional, a los aspectos humanos y al Estado de Derecho, totalmente conculcado, que hemos tenido en la Argentina hasta diciembre del 2019. Milagros Sala sigue presa. Milagros Sala está en prisión domiciliaria, ya lleva 5 años presa. Y esto es muy intolerable. Yo recuerdo que un día coincidimos con Yasky a los pocos días que Milagros Sala fue presa en la Plaza de Mayo para hablar. Y cuando lo hacía, yo pensaba con todo el énfasis de Hugo y el que yo ponía también, que algo íbamos a poder lograr y que a los pocos días Milagro, que estaba presa de la manera más absurda como sigue siendo ahora, iba a quedar en libertad. Lo decíamos desde esa esperanza. Nos fuimos hablando con Hugo Yasky de que esto no podía prosperar una semana más. Llevan 5 años. Volvió al jujeño que no tenía nombre, que no tenía escuela, que no tenía lugar en la sociedad, la visibilidad, y lo convirtió en una persona digna de derecho, receptora de derecho. Es que esa mujer puede equivocarse, puede tener defectos, puede tener errores, pero esa mujer lo único que quiere es la reivindicación de un pueblo que ha padecido tanta ignominia, tanta injusticia, tanto ataque, tanta indiferencia de esos mismos poderes que ahora la tienen encarcelada. Tenemos la responsabilidad, tenemos la obligación. Es maravilloso el pueblo en la plaza reclamando justicia. Decidió, querido Víctor Hugo, de que muchos compañeros nuestros tomaron conciencia de que primero vinieron por milagro, ¿sí? Y creyeron que la cosa quedaba ahí. Y hoy muchos jujeños se dieron cuenta que no fueron por milagro, vinieron por la educación, vinieron por la salud, porque todo eso destrozaron, vinieron por los trabajos, los comercios cerrados, y hay mucha indignación, ¿no? Y muchos perdieron el miedo.
sirvió para eso, para que se den cuenta de que cuando avanzan con un referente, ya sea sindicalista o político o dirigente de organización social, nunca nadie se salva solo, al contrario. Creo que hay que comenzar a protegernos, cuidarnos entre los sectores políticos, organizaciones sociales. Les vamos a presentar un contrasentido de época. La mujer que hizo todo lo que les vamos a mostrar ahora es una ladrona para la derecha argentina. El personaje que sí robó es un héroe, estoy hablando de Nisman. Vamos a comparar, esto lo hizo Milagro, con su gente. También hay personas que la acompañaron y que están presas. Ese dron le está mostrando a usted la obra maravillosa que alguna vez en perspectiva se podrá decir es una de las más importantes llevadas a cabo en la historia de la Argentina, pero seguro en la historia de Jujuy. Esto es lo que jamás, mire esas piletas, mire todas esas casas, todas dignas, esa urbanización, son miles de casas una al lado de la otra, en la capital y en otros lugares de la provincia. Esto es lo que hizo Milagro Sala, ahí está el dinero que Milagro Sala recibió del gobierno para poder hacer esto por su gente, para que pudieran levantar la vista, para que pudieran mirar de frente, para que los chicos tuvieran un lugar donde bañarse en el calor del verano de Jujuy, cuando nunca habían tenido absolutamente nada, para que tuvieran escuelas, para que tuvieran lugares sanitarios importantes, con atención hasta psicológica que se ofrecía. Esto hizo Milagro. Ahí está la respuesta del dinero por el que se pregunta Mañeto, enorme delincuente nacional protegido detrás de la libertad de expresión para atacar a personas como Milagro Sala y conseguir la aquiescencia de una justicia que ya es de horror en la República Argentina. Esto es lo que hizo Milagro. Y ahora venga, que quiero comparar con lo que fue Nisman, nada más con un título. El lunes nos vamos a ocupar de todos los inventos que tienen que ver con quien se suicidó y ellos consiguieron ponerlo de pie para matarlo, y entonces sí, decir que había sido un homicidio. Pero antes de mostrarle esto, le quiero decir que el Ministerio de Seguridad ya sabe que en la investigación de Gendarmería, que procuró decir a las órdenes de Patricia Bullrich que había sido un asesinato, una de las cosas más torpes, absurdas, una inventiva que da risa de parte de Gendarmería, fue hecha sin atender ningún protocolo que amparase la investigación. Lo van a saber prontamente. El Ministerio de Seguridad ya lo sabe y tiene que comunicarlo lo antes posible. Si se hubiera hecho la investigación bien por Gendarmería, jamás atendiendo los protocolos le podía dar ese resultado. Y ahora venga, Milagro es lo peor del mundo para esa derecha envenenada por los medios de comunicación. Mire el héroe que trata de presentar la cúpula de la DAIA, Clarín, Nación, El PRO, los fiscales de vergüenza, los ridículos fiscales que iban bajo la lluvia, aquel 18F clamando por Nisman, diciendo yo soy Nisman, cada uno de ellos. ¿Son Nisman ustedes los que se quedaron con todo ese dinero del Estado? $600.000 nada más que una cuenta de los Estados Unidos. Ahora la madre, la hermana, también están embargadas. Esa cuenta, propiedades en Punta del Este, recibía como salario el Nisman, no había ninguna relación. Todos millones y millones de pesos que se gastaba, ya sabemos de qué manera, en el Caribe, y todo el dinero que apartaba y se quedaba. Este es el país que han construido desde la información de los medios de comunicación. Por eso hay que darles batalla cultural cada día, en cada palabra, que tengamos la oportunidad en estas maravillosas herramientas de decir. Es exactamente el mundo al revés. Es Milagro la mala y es Nisman el bueno. Porque se suicidó por la consumación de una vida que ya no daba para más, según la observación que él hizo, y se quitó la vida con el revólver que pidió, encerrado en su casa, encerrado en su baño, pero de esto vamos a hablar el próximo lunes. Lo que pasa es que es demasiado indignante. El mundo es un poco mejor. Le decíamos ayer cuando hablábamos de lo que pasa en los Estados Unidos, cómo vuela el tiempo, porque queremos llegar a algo muy especial, algo de Maradona, en el final, para por lo menos permitirnos una sonrisa. Veamos algo de Estados Unidos. 20.000 efectivos va a haber del ejército para defender el Capitolio. A esto llegó los Estados Unidos de la mano de ese enloquecido personaje llamado Donald Trump. Podemos verlo.
La imagen del día es la de la ciudad de Washington, blindada por un despliegue militar casi de guerra. Un total de 20.000 efectivos de la Guardia Nacional han sido desplazados al Capitolio y otras zonas emblemáticas de la capital del país. En el Congreso han sido recibidos por la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Su misión es proteger el Capitolio, donde hemos visto grupos de efectivos durmiendo y descansando en los salones de un edificio simbólico de la democracia en este país. A esto ha llegado Estados Unidos, tan rector de la conducta de los demás, o por lo menos intentándolo con éxito, lamentablemente en lo que hace a América Latina. Pero vamos a dejar Estados Unidos, ya vendrán días mejores en los cuales el impeachment a Trump prospere y nunca más pueda ser candidato a nada, como castigo a lo que ha hecho contra su país y contra el mundo y contra el sentido común. Permítame compartir con ustedes esta obra de arte. El artista se llama Damián Carrillo, es platense, con muy buenos antecedentes. Esto que ha hecho tiene 2,68 metros por casi 1 metro de alto. Es un trabajo en acrílico en el cual recrea todas las jugadas que se produjeron en Argentina e Inglaterra. Ahí está abajo algo que hace al sonido que acompaña esta joya hecha por un artista argentino, Damián Carrillo. Mire el trabajo que se ha tomado para ir instante por instante haciendo la jugada. Yo no lo puedo creer, la maravilla que ha realizado. Tenía antecedentes de muy buenos trabajos que alguna vez habíamos visto, pero esto ya es un tributo. Mire lo que son las tribunas, mire todo, cada una de las situaciones. Cuando uno se aproxima recrea una jugada, la mano de Diego, o cuando Diego sale corriendo para gritar el gol, instante por instante, el momento final del partido. Una recreación sencillamente maravillosa. Y ahora, acompáñame en el recuerdo para decir: dos grandes se saludan. Un encuentro de Diego y Antonio Carrizo. En La Candela, hace muchos años. Por los dos vale la pena ver esto. Efectivamente, y entonces para responder con números está aquí un número 10. Para muchos el número 1 del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, a quien la hinchada de Boca Juniors, el jugador número 12, para seguir con cifras, en este momento ha convertido en su ídolo absoluto. Y responderás con números, Diego, si es posible. ¿Cuántos años tenés? 20. Altura. 1,66. Peso. 69 kilos. Horas de sueño. Y generalmente 9, 10. Calorías diarias. No me cuido para nada, pero las que me hagan bien el cuerpo. ¿Cuántas comidas por día? 2. ¿Desayuno? ¿Almuerzo? No desayuno ni me dieto tampoco. Únicamente la concentración. ¿Goles marcados hasta ahora? Creo que tengo 130, no sé. ¿Número de hermanos? 8. ¿Número de novias? 1. ¿Número de camisa? 37. ¿Número de calzado? 40. ¿Número de kilómetros que viaja por año? 50, 60.000. ¿Número de periódicos que lee? 1. ¿Número de partidos por semana? 3. ¿Número de sesiones de entrenamiento diarias? 2. ¿Qué le dice 1982? Bueno, me dice prácticamente, ya que está el Mundial, ¿no es cierto?, que habrá que ganarlo y para retener el campeonato que se ganó en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces por eso yo creo de que hay que poner todos los pensamientos en el Mundial. Usted ha tenido hasta ahora 2 clubes, siempre en cifras, Argentinos Juniors, Boca Juniors. ¿Puede haber más clubes? Sí, por supuesto que puede haber, pero estoy muy cómodo en Boca, y si no me compra Boca, bueno, seguiré en Argentinos Juniors y seguiré jugando de la misma manera que lo estoy haciendo. Señoras, señores, Diego Armando Maradona ha contestado con números, con cifras, con cantidades para un programa cuya importancia se mide por cifras. Un Gardel, un Maradona de los medios como Antonio Carrizo y Diego, en un reportaje que nos ha encantado seguramente ver.
Van a quedar con Antonio Fernández Llorente, mi querido amigo el gallego, y van a pasar un muy buen momento periodístico con Debate Abierto. Les deseo un buen fin de semana, agradezco a Julián Capazo y a Anabela Sánchez el formidable trabajo de todos los días y a Hernán Nucera por llevarme de la mano como si yo no supiese el camino y él sí. Muchas gracias a todos y nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes. Hasta entonces.